La monarquía británica se encuentra actualmente en un momento de transición. Esto es un despacho de la BBC. El largo reinado de Isabel II atravesó momentos de gran agitación familiar, pero fue mayormente un período de estabilidad y continuidad para la monarquía. Ahora hay un nuevo rey, pero está cambiando también la opinión pública sobre la monarquía. El programa de la BBC Panorama comisionó una encuesta de opinión y los resultados muestran un amplio apoyo para mantener la monarquía. El 58% la prefiere en lugar de un jefe de Estado electo, apoyado apenas por el 26%. Pero en la juventud hay cierto desinterés. Mientras el 78% de las personas mayores de 75 años apoyan la monarquía, solo el 32% de las personas entre 18 y 24 piensan igual. El 78% del grupo etario más joven dijo no estar interesado en la familia real. A ver, hoy vamos a dedicar nuestro foro no solo a la coronación, que ocurrirá, suponemos que de manera fastuosa, pomposa, el próximo día sábado en Londres, sino que vamos a ocuparnos también de este sentimiento del pueblo británico que hemos leído, según estas estadísticas que hemos leído, publicadas originalmente por la BBC. En Londres está Beatriz Valero. Beatriz es periodista y es historiadora y hemos conversado con ella ya en otras oportunidades. Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro en el día de hoy. Buenos días, estoy encantada de participar. Qué bueno, nosotros de que participes. Y en Madrid está Lara Fernández. Yo no conozco a nadie que conozca tan a fondo todos estos asuntos de la realeza, de la nobleza, las monarquías europeas y en particular de la monarquía británica. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todos, un placer como siempre hablar contigo y gracias por tus palabras. No, por favor. Muy bien. A ver, ¿qué significa esta coronación de Carlos III para la monarquía, para el pueblo británico y en general para las monarquías europeas? Comenzamos con Beatriz Valero en Londres. Beatriz, por favor. Pues sí, es un momento muy importante para el pueblo británico y bueno, para el mundo, porque recordemos que Carlos III es rey de 15 naciones en todo el mundo, desde el Caribe hasta Australia y Canadá. Y aunque ya lo es desde septiembre, es en este día, este sábado, cuando se va a celebrar su llegada al trono. Y para ti, ¿cómo nos podrías interpretar esta coronación, Lara? A ver, evidentemente es un momento histórico, pero además estábamos todos un poco con incertidumbre, ¿no? Ujú. Porque la popularidad que ha tenido Isabel II también han sido muchos años de reinado, muchísimos, había dejado el listón muy alto, ¿no? Y entonces todos esperábamos un poco a ver cómo iba a aterrizar Carlos, ¿no? Ya ha tenido unos meses un poco de ver por dónde va a ir, de ver cuál va a ser el enfoque de su reinado y sobre todo en estos momentos previos a su coronación, digamos que está en el punto más alto de su popularidad, que siempre ha sido bastante escasa, con lo cual es un gran logro para él y desde luego efectivamente es un momento histórico por todo lo que representa para todo el mundo. Va a ser un acontecimiento mundial con muchísimos eventos, muchos actos muy ostentosos, como comentabas, y desde luego es que Reino Unido siempre tira la casa por la ventana, que solemos decir en España, ¿no? Es decir, lo pone todo para Ujú. hacer un gran evento mundial. Cuando dices que está en el punto más alto de su popularidad que siempre ha sido baja, ¿cuál es ese punto, Lara? Pues a ver, ahora es verdad, nunca ha tenido, como sabemos, una popularidad bastante alta, empezando por el tema con Diana, ¿no? Aquel Ujú. divorcio, luego el tema con Camila, siempre ha sido quizá uno de los miembros menos valorados. Ahora hay mucha gente por debajo de él.
empezando por Meghan y Harry, su hermano Andrés, hay mucha gente, Camila, la propia Camila. Entonces, él es verdad que no llega a la popularidad que tienen los príncipes de Gales, que Guillermo y Kate ahora mismo siguen estando en la cúspide, pero desde luego ha aumentado bastante. Los monárquicos que defendían a su madre han trasladado, muchos de ellos, ese objetivo, ¿no? Esa defensa de la monarquía. También tiene detractores, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y lo has comentado, sobre todo entre la población más joven, que siempre es un poco la que se rebela contra las instituciones más obsoletas, y la monarquía lo es. Con relación a eso, Beatriz, ¿cómo es el sentimiento? ¿Cómo se puede palpar esto, más allá de estas cifras estadísticas que nos dio la encuesta de la BBC? Le pregunto a Beatriz Valero en Londres. Sí, es verdad que aquí en Londres, entre los jóvenes quizá no hay tanto interés como puede haber, por ejemplo, por Isabel II. Durante los funerales hubo muchísima emoción, había colas de 24 horas para ir a ver la capilla ardiente de la reina, y ahí se veía que en todos los rangos de edad había muchísimo cariño hacia la reina. Con Carlos da la sensación de que hay más interés sobre el evento y la celebración, que al final es algo que no ha ocurrido en 70 años y por lo tanto en la mayoría de la vida de los británicos nunca han visto una coronación. Entonces sí que hay ese interés, esas ganas de celebración. El lunes es festivo nacional y hay un montón de eventos por todo el país para celebrarlo. Es verdad, como decía Lara, hay mucha más popularidad y cariño hacia el rey del que tenía como príncipe de Gales, y sobre todo hacia Camila. Eso es lo que me parece más interesante, el hecho de que sí que se ha volcado ese cariño hacia la reina y que ella utilice el título de reina. Ha sido algo muy aceptado y que no hubiera sido posible hace 20 años. Claro, porque Camila tiene esa especie de San Benito de haber sido la que perturbó o rompió el matrimonio con Lady Di. Por eso me causó tanta gracia el tuit aquel que creo que lo comenté ya una vez aquí en el programa. Primero fue la otra, después fue la esposa y ahora es la reina. No pierdas las esperanzas. Lara, cuando decías que se veía, ya hay cierta idea de cómo puede ser el reinado de Carlos. A ver, ¿qué ha sido estos meses desde la muerte de su madre? A ver, él, bueno, es como es, ¿no? Empecemos diciendo que no tiene el carisma que tenía su madre, eso por descontado, pero es verdad que no podemos negar, salvo algunas desavenencias que tuvo, sobre todo en los inicios de su reinado, que le está poniendo ganas y esfuerzo, está intentando hacer muchísimos actos, está teniendo mucha presencia, se está apoyando mucho en los príncipes de Gales. Quiero decir que tiene ahí unos buenos asesores también que dicen, oye, aquí los príncipes de Gales tienen muchísima popularidad, son muy queridos, hacen muchas cosas. Vamos a mostrar esa imagen de familia unida que también les ha venido, sobre todo después de los escándalos que hemos estado viviendo, incluso en el seno de su familia, ¿no? Con Harry y Meghan y con Andrés. Él ha seguido haciendo mucho hincapié en los temas que él defiende, que son el medio ambiente, la ecología. Se está un poco esforzando en tener contacto con autoridades, instituciones y demás. Bueno, no digo que todo lo que esté haciendo esté perfecto, ¿no? Pero a mí personalmente, si me preguntas, teniendo en cuenta que mi opinión de Carlos nunca ha sido demasiado favorable, creo que es justo reconocerle bueno, que él se está esforzando, ha esperado muchos años para ponerse a trabajar y lo ha debido de coger con ganas. Ha esperado muchos años para ponerse a trabajar. Creo que aprendió a sonreír porque yo no le conocía fotografía sonriente y ahora ya he visto unas cuantas. Y con relación a lo que comentó Beatriz de Camila, de que también la están aceptando a ella, ¿cómo ves eso, Lara? A mí me sigue sorprendiendo, pero es verdad que los británicos tienen una capacidad, bueno, igual que enseguida tienen una opinión negativa sobre alguien, bueno, pues también son capaces un poco de
seguir superando, ¿no? Esos avatares del tiempo. Camila, es verdad que, bueno, podemos tener nuestra opinión sobre cuál fue su comportamiento en el pasado o el de los demás, quiero decir, y al final no deja de ser una opinión, pero los hechos efectivamente es lo que comentaba con Carlos. Es cierto que ella se está trabajando mucho este papel que tiene, lo está haciendo de una manera con mucha mesura, con mucha corrección, con mucha prudencia, y bueno, aunque sabemos que hay desavenencias y las ha habido también en el seno de la familia. Solo hay que ver el libro que publicó Harvey recientemente, ¿no? En el que vertía ciertas acusaciones sobre ella. Bueno, pues no hay que quitarle ese mérito de que se lo está también trabajando, ¿no? Y que los dos, bueno, pues tendrán sus errores, pero están ahí al pie del cañón, lo cual se agradece también porque es mucho lo que se juegan. ¿Y cómo está la ciudad en este momento? Cuando se habla de los preparativos, ¿qué se ve en las calles? Por allí nos llegaron unas fotografías de carpas, tiendas de campaña que empiezan a montar en algunos sectores por donde van a pasar las carrozas. ¿Qué nos puedes contar de esto, Beatriz? Sí, los preparativos son muy visibles por toda la ciudad, hay vallas de seguridad, se están colgando banderas por toda lo que se llama la Mall, que es la calle que va desde el Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster. Hay muchísima gente y va a llegar muchísima más. Y luego lo que a mí me hace más gracia que es ver en todos los pubs, en los restaurantes, en ir al Tesco, que es pues, una cadena de supermercados o cualquier otra, y ver carteles celebrando la coronación por todas partes y un montón de merchandising real, que es algo que se les da genial a los británicos, y tener vajillas, gnomos de jardín, sombreros, cualquier cosa que se te ocurra con los nombres y la imagen de los reyes. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser la coronación? La jornada del sábado, ¿qué está previsto para esa jornada, Beatriz? Sí, pues una jornada que está detallada día, o sea, hora a hora, básicamente, desde el principio, cuando se llegará a la ceremonia. Ya se hizo el otro día un gran ensayo del desfile militar, que si no recuerdo mal es de los más grandes de toda la historia, donde va a haber representación de prácticamente todas las naciones de la Commonwealth, esa mancomunidad de naciones que lidera Carlos. También vamos a ver a miembros de la familia real, Príncipe Guillermo, obviamente, y se rumorea que a sus hijos también. Llegarán a la abadía de Westminster con pues, un montón de eh, personas, de representantes de todos los países, y allí está la ceremonia muy, muy detallada al minuto. Tiene que hacer un juramento para defender la Constitución de inglesa, también la Iglesia anglicana, que es algo que ha habido un poco de controversia, pero siempre estaba esperado. La parte más importante es lo que se llama el ungimiento, cuando se le llega ese aceite sagrado, y ahí sí que se ha dicho que se va a tapar la ceremonia, entonces va a estar detrás de como una especie de mampara, porque no se va a ver esa parte de la ceremonia, y luego pues habrá un juramento. Una cosa nueva que ha metido el rey ha sido instaurar una especie de juramento popular que la gente puede hacer si quiere desde su casa para jurar lealtad al rey, en lugar del tradicional juramento de los lores o personas de la Ujú. nobleza. Luego hay otra serie de ceremonias, parte de la misa, y habrá otra procesión de vuelta al Palacio de Buckingham después. Además, luego durante todo el fin de semana hay un concierto enorme que va a haber en Londres y pues una serie de banquetes, ceremonias e incluso obras benéficas por toda la ciudad y el país. No entendí qué es lo que va a ser tapado, qué parte de la ceremonia va a ser tapada. Hay una parte en la que al rey se le unge, es como Ujú, una cosa religiosa en la que se dice que pues por gracia de Dios es ujú. coronado, pero no es coronado porque eso es cuando se le pone la corona. Ahí es como se usa un aceite que está consagrado, se consagró en Jerusalén, para simbolizar que como que Dios le da pues, el permiso o el respeto para convertirse en rey. Y esa se considera la parte más sagrada de toda la ceremonia. Y siempre ha sido tapada durante la ceremonia de Isabel II, también se tapó, de forma que no se viera. Y se hablaba de si el rey Carlos iba a destaparla para que todo el público pudiera verla, pero al final ha decidido que no, que va a mantener esa tradición. ¿Y por qué se tapa esa parte que es la más importante, Lara?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que al final la monarquía, como decíamos, es una institución muy antigua en la que siempre los reyes han sido coronados por gracia divina, es decir, como que Dios era el que les otorgaba ese poder, ¿no? Que yo creo que es a lo que se refiere un poco Beatriz. Entonces, Ujú. esa ceremonia es tan religiosa y tan privada que al final, por respeto, me imagino, y también porque hasta ahora las coronaciones no han sido retransmitidas mundialmente a través de redes sociales y de 200 canales, que lo va a seguir casi tanta gente o más que la propia boda de Guillermo y Kate, o sea, más de 2.000 millones de personas. Entonces, al final, es una especie también de respeto, ¿no? De mantener ese decoro en ese acto, que es el acto, yo creo, culmen, el acto más importante de esa coronación, ¿no? Ese ungimiento por obra divina, por obra y gracia divina, ¿no? Que es un momento religioso. Yo creo que más es cuestión de eso, de un respeto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con este foro de hoy. Hashtag Coronación Carlos III, con Lara Fernández en Madrid y Beatriz Valero en Londres. 10 en punto de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este jueves a Rusia a no utilizar como excusa el supuesto ataque con drones contra su presidente, Vladimir Putin, al quien acusa a Ucrania para continuar la escalada de la guerra de agresión contra ese país. Dice, hacemos un llamamiento a Rusia para que no utilice este supuesto ataque como excusa para continuar la escalada de la guerra. Por su parte, también China pidió hoy a todas las partes que eviten tomar medidas que puedan empeorar la situación después del ataque con drones contra el Kremlin que se produjo en la noche del miércoles y que ha sido denunciado por Rusia. El portavoz de Exteriores, Mao Ning, en rueda de prensa dijo, la posición china sobre la crisis de Ucrania es consistente y clara. Todas las partes deben evitar tomar medidas que puedan empeorar aún más la situación. Gracias, Flor Alicia. Son las 16 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro. Hashtag Coronación Carlos III con Lara Fernández en Madrid y Beatriz Valero en Londres. La familia real británica tiene un elemento muy atractivo para el grueso del público en todo el mundo, y es que no sé qué decir primero, si fue la popularidad lo que llevó a hacer la serie The Crown, o la popularidad y el interés en la familia británica, en la familia real británica, viene precisamente porque se hizo la serie. En todo caso, para muchos, lo que vamos a tener mañana pareciera o pudiera ser tomado como otro capítulo especialísimo de la serie The Crown. Visto así, ¿qué expectativas tiene el televidente normal, el ciudadano normal que se va a sentar frente al televisor a ver esa coronación? ¿Quién es ese individuo que conoció por The Crown allí? Primero quiero oír la opinión de Lara Fernández, por favor. Bueno, al final esto es como todo. Mm. Nos encantan los cuentos de hadas, los cuentos palaciegos, las historias de palacio. Siempre también es una aspiración a algo que no podemos tener, pero con lo que soñamos, ¿no? Desde que somos pequeños, y al final las casas reales, en cierta manera, en esencia, no han perdido ese halo, ¿no? Ese encanto, esa magia. Entonces, cada vez que hay un acontecimiento de este estilo, como puede ser una boda real, como puede ser una coronación, bueno, al final la gente lo sigue pues como si estuviera viendo su serie favorita, su película favorita, ¿no? Partiendo de esta base, la Mm. gente, pues vamos a ver un espectáculo que además es historia. O sea, es historia de libros y es historia mundial, porque al final va a ser un acontecimiento retransmitido, como comentaba antes, por todas las redes sociales, por muchísimas plataformas, en todo el mundo absolutamente, y al final yo creo que no va a haber nadie que por lo menos, aunque no lo vea,
que sepa lo que está pasando en el mundo o lo haya sabido, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucha gente además conoce, como decías, a Carlos por las series o por las películas, ¿no? Y va a ver un poco si se asemeja, si no se asemeja, qué sucede con ellos, qué pasa con los personajes colaterales, porque eso también es otro filón. Bueno, al final es como decimos, ¿no? Es como un cuento, como una serie, como una película y estamos bastante enganchados, ¿no? A este tipo de historias que además nos evaden de la realidad de los problemas cotidianos. Evidentemente. Si no, pregúntale a los editores de Hola, ¿no? Por ejemplo. A ver, ¿y cómo se siente esto en Londres? Le pregunto a Beatriz Valero. Pues sí, es como decía Lara, hay mucha pompa, mucha expectativa de este evento, puesto que es histórico y no se ha visto antes y sobre todo no se ha visto de esta manera, con pues todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Ujú. que al final es como completamente inmediato. Antes tenían que tardaba tiempo en esas imágenes en llegar a todo el mundo. Toda esa parte institucional. Y luego, como decías, las series como The Crown o incluso los tabloides británicos también van a prestar mucha atención a todos los personajes que ya parece que los conociéramos de modo Sí. personal y cómo van a reaccionar, qué hará el príncipe Enrique, saludará a su hermano, no saludará, el príncipe Andrés estará allí, Carlos hablará con él. Es verdad que, aunque está todo muy pensado minuto a minuto, cualquier desviación del protocolo va a estar mirada con lupa y todo el mundo está muy, muy expectante. A ver, me preguntan aquí Chere Ramos Graterol, yo quiero saber de la música. Hay un compositor escocés y Andrew Lloyd Webber. ¿Qué sabemos de esto, Beatriz? Andrew Lloyd Webber sí ha dicho que va a componer música para la coronación. Él es el compositor de musicales más famoso de Inglaterra, pues ha escrito El fantasma de la ópera o Ujú. Jesus Christ Superstar. Es muy, muy venerado, famosamente un lord bastante monárquico. Y luego también hay espacio para otros cantantes pues más modernos a lo mejor. Por ejemplo, Katy Perry se ha dicho que va a cantar en el concierto por la noche. O incluso, eso, pues americanos. Lionel Richie también Ujú. dice que tiene muchas ganas de estar ahí presente y le vamos a escuchar cantando. Así que la música va a ser muy, muy importante en la ceremonia. Pero van a cantar, esa música va a sonar en la iglesia, en la abadía de Westminster. ¿Dónde van a estar estos músicos? Por un lado está la música que se va a sonar en la abadía de Westminster, que es pues música mucho más clásica, tradicional. Creo que el de Andrew Lloyd Webber estará ahí, aunque no estoy segura. Y luego va a haber un concierto separado, Ajá. eh, donde es parecido a lo que hubo durante el jubileo, donde la gente puede ir a ese concierto y ahí van a estar todos los cantantes más famosos interpretando sus propios éxitos. Es más como para celebrar Ujú. pues, con júbilo ese día. Muy bien. Beatriz acaba de decir algo de hay que estar pendientes, muchos los tabloides estarán pendientes de si Mengano saluda a Sutano, etcétera, etcétera. Entonces le quiero preguntar a Lara Fernández de quiénes debemos estar pendientes, en quiénes debemos fijarnos el día sábado. Bueno, yo es verdad que en eso tengo algunas reservas porque si hay un protocolo británico que jamás se salta o que no se intenta saltar bajo ningún concepto es el británico. Ujú. Entonces, si hay un protocolo real que no se sale de ahí, no vamos a ver nada que efectivamente, como decía Beatriz, no esté medido de antemano, pues esos saludos del príncipe Andrés o de Harry, ¿no? Que son como, digamos, ahora mismo los dos personajes un poco más controvertidos dentro de la familia real, pero no va a haber nada que no se haya planificado de antemano. Tanto el papel de uno como el del otro están claramente definidos, igual que lo está el del príncipe de Gales, igual que lo está el de su hijo George, que va a tener un papel primordial como, bueno, una especie de paje de honor, ¿no? Acompañando a Carlos. No va a estar Meghan. Entonces es verdad que ahí, bueno, podemos estar pendientes, pero no sé si encontraremos el salseo o que buscamos, ¿no? A mí me gustaría también fijarme en, si me lo permitís, en varios miembros de Por la favor. realeza internacional, que va a ser muy importante porque va a ser quizá los primeros debuts importantes y gordos, ¿no? Que son las herederas
europeas, ¿no? De Holanda, por ejemplo, Amelia de los Países Bajos, o de Bélgica, que van a ser sus grandes viajes, sus puestas de largos. Ellas, es verdad que ellas ya han tenido actos importantes, pero nunca a nivel internacional con otras casas reales. Echábamos en falta que fuera Leonor, desde aquí, desde España, no va a ir, pero bueno, es verdad que quizá también yo llamaría un poco a ver y a observar a otras casas reales, porque esto al final es como una boda real, ¿no? Que no sabemos dónde va a estar ahí la anécdota o el detalle, ¿no? Entonces, que observemos al resto de casas reales que siempre nos ofrecen también, bueno, pues imágenes de color o bueno, importantes momentos, ¿no? Y hay una cosa, César, que me llamaba mucho la atención, si me permites también, con el tema de la música, Por favor, y es sí. que me sorprende que a Carlos, gustándole tanto las Spice Girls, no haya convocado a las Spice Girls para un concierto de esta envergadura, porque siempre la música británica y la música pop suele estar muy presente en estos actos, y me llama mucho la atención que esta vez Mm, no haya tirado de sus ídolos, ¿no? mm, a lo mejor Camila no le autorizó, no sé. A ver, hablando de las casas reales, me pasaba Laura por acá el dato de 2000, ¿cuánto, Laura? 2.200 Dos, invitados, dos más de mil doscientos, 2.200 invitados. 2200. Más de 2.200 invitados. ¿Qué nos puedes decir de estos invitados? ¿Quiénes van, Beatriz? Pues lo primero que quería resaltar es que, aunque nos parezca mucho, 2.200 invitados son bastante pocos para un evento de esta magnitud. El de Isabel II, por ejemplo, la Bella tuvo 8.000. O sea que ha Oh, habido ahí un proceso de selección bastante importante. ujú, Em, También llama mucho la atención las personas que no van, en principio están invitados por representantes de todas las familias reales del mundo y pues los grandes líderes políticos. Pero, por ejemplo, es tradición que el presidente de Estados Unidos nunca ha ido a ninguna coronación de ujú, ningún rey británico, solo va a los funerales, entonces Joe Biden no va a ir, pero sí va su mujer, por ejemplo, ujú. y luego van primeros ministros de casi todos los países de los que el rey Carlos es cabeza de Estado y de la Commonwealth, aunque también llama la atención que el primer ministro de Jamaica ha dicho que tampoco va a ir, lo cual es interesante porque Jamaica ya está diciendo que quiere convertirse en una república. Ujú. Em, Interesante, ¿por qué los presidentes americanos no van a la coronación, pero sí van al entierro, no? Sí, yo creo que es un poco porque la coronación es un momento en el que se jura lealtad al rey. Y al fin y al cabo, Estados Unidos, aunque se nos olvide, fue una colonia inglesa. Entonces, desde el principio ya sin Buen saberse dato. precedente, que ellos no querían ir a una ceremonia en la que se Mm, jurara, mm, pues, o se resaltara ese cargo que tenía el rey por orden divino, porque ellos pues defendían la república. Entonces ahí no iban, mientras que el funeral es un evento un poco más personal, aunque sea pues al final una institución, pero sí que es más a título de pues recordar el pasado y la vida de una persona. Entonces siempre se empezó con esa tradición y se ha mantenido desde entonces. todo este boato, toda esta pompa, todas estas ceremonias, evidentemente cuestan dinero. ¿Quién lo paga, Beatriz? Pues lo pagan los impuestos, ¿no? Entonces, las Mm, personas de Reino Unido son las que lo pagan. No se sabe cuánto va a costar. Se calcula que entre 50 y 100 millones, pero puede ser más, puede ser menos. Ahí dirán los datos después. Es verdad que una cosa muy interesante de cómo se financia la familia real británica es que la corona británica tiene una serie de posesiones, terrenos, casas ujú. por toda Inglaterra y en lugar de gestionarlas ellos, lo que hacen es que se las ceden, en cierto sentido, al gobierno, que es el que las gestiona y obtiene los beneficios, y ellos reciben un porcentaje de esos beneficios para pues, hacer todos sus gastos y, por ejemplo, ahora también para renovar el Palacio de Buckingham. Entonces, es así la que se sostiene y es verdad que aquí en Reino Unido el argumento económico es de los más poderosos para continuar manteniendo la familia real británica. Se dice que traen muchísimo dinero al Ujú. país, aunque los datos son difíciles de calcular. Pero entre 50 y 100 millones de libras esterlinas. Billones con B. Billones. Espera. Dios. Bueno, es como mucho dinero. Estamos ya por cerrar nuestra conversación de hoy. Lara, el señor Carlos III está llegando al poder ya un tanto viejito, ¿no? Bueno, yo no puedo decir eso, pero
digamos, no es la edad para comenzar a trabajar, como decías. Se estima que puede ser un reinado breve y si es así, entonces, ¿qué le esperaría al heredero Guillermo? Lara. Bueno, breve, vamos a pensar también un poco que la reina Isabel II ha vivido casi hasta los 100 años, su madre también, con lo cual digamos que la longevidad de esa familia, bueno, pues de momento en esas dos personas, si sigue así Carlos, puede llegar hasta esa edad y por supuesto reinando porque no se va a retirar, quiero decir, va a morir en el trono como ha hecho su madre. Entonces, bueno, vamos a pensar que unos 20 años más o menos, siendo optimistas, ¿no? ¿Y qué le espera a Guillermo? Bueno, pues le espera la misma popularidad si no cambia y no hacen nada por estropear lo que tiene ahora. Su mujer y sus hijos también tienen la misma, es decir, son una familia, esos 5 miembros muy queridos, son los más valorados de toda la familia real. Sí que es verdad que nunca han tenido no ha sido muy significativo si han tenido alguna discordancia o alguna anécdota negativa o algún protagonismo bueno, como así sí que ha tenido su hermano, ¿no? Más controvertido. Entonces, en verdad, si todo se mantiene como está, pues llegará con bastante más popularidad que lo ha hecho su padre Carlos III ahora. Hay una cosa muy curiosa y es que no sabemos si a Kate le pasará igual, suponemos que sí, que lo que ha pasado ahora a Camila, y es que en las invitaciones figura como reina Camila, no como reina consorte. Algo que no ocurría así con el marido de Isabel II, que bueno, siempre peleó por esos títulos, ¿no? Entonces es verdad que bueno, que ahora va a ser el rey Carlos, la reina Camila, así figuran en la invitación, y desde luego vamos a tener, si nada lo cambia, un rey Guillermo y una reina Catherine, ¿no? Muy bien. Hablando de lo que cuesta esta boda, leo que no importa lo que cueste porque se va a recoger, lo que le va a entrar al fisco británico va a ser muchísimo más. Porque además entiendo la corona británica, todo lo que supone los palacios, la parada militar, en fin, el cambio de guardia, todas esas tradiciones son elementos turísticos. La gente va a Londres a ver todas esas cosas. Lara, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. Gracias, como siempre, un placer. Igual por acá. Y Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido muy grato conversar contigo. Muchas gracias, ha sido un placer. Beatriz Valero está en Londres y Lara Fernández en Madrid. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.